Bien, vectores en AutoCAD. Para empezar, vamos a empezar con un círculo para poder trazar un par de ejes coordenados. Estos ejes nos van a servir para tener una relación de X y Y con respecto a los vectores que vamos a trazar. En este caso escogí dibujar un círculo y trazar una cruz a partir de sus cuadrantes. Bien, las voy a seleccionar y las voy a cambiar a otro color para poderlas distinguir del resto de los vectores. Nos acercamos un poco para examinar la figura y bueno, empezamos a trazar ahora sí los vectores. Tomamos la herramienta de línea en la parte superior derecha y damos clic en el centro. Quiero que noten algo. Mi cursor me va mostrando tanto la longitud como la dirección de la línea. En este caso es porque tengo activado la opción de dinámico. En la parte inferior derecha, como lo notamos a continuación, nos aparecen tres líneas. Le podemos dar clic y debe de tener palomita la opción Dynamic Input. Una vez que le damos clic, se va a activar en la barra inferior el icono que equivale a esta función. Entonces tenemos que asegurarnos que esté en color azul. Bien, volvemos a tomar la herramienta de línea, activamos la opción dinámica y le damos clic justamente en el centro de los ejes. Y ahora sí, empezamos a trazar el vector. Para empezar vamos a dibujar un vector de longitud 10 con una dirección de 30 grados. Lo voy a seleccionar y lo voy a cambiar de color para poderlo distinguir del resto. Vamos a utilizar un color azul. Cualquier vector que esté trazado en la computadora, entonces será un vector con el que vamos a empezar a hacer una suma. Selecciono ambas líneas y me da la dirección, en este caso es una dirección de 30. Me aparece muy grande la dirección, ingreso el comando de Enter para poder modificar el tamaño del texto y de la flecha. Ahí le podemos dar clic en texto y símbolos y flechas y cambiamos el tamaño. Le damos OK, definir actual y le damos cerrar. Ingresamos nuevamente la cota y efectivamente ahora es más pequeña y es mucho más llevadero el asunto. Bien, si utilizamos la herramienta de línea o de cota lineal, lo único que va a suceder es que nos va a dar los catetos, por así decirlo, no nos va a dar la longitud de la línea. Para que la longitud de la línea nos aparezca debemos utilizar la cota alineada. Ahora sí, le damos clic en el inicio y clic en el final y nos va a aparecer la longitud final del objeto. Una vez que ya tengo mi primer vector, voy a trazar el siguiente. Voy a utilizar para este ejercicio un vector de 5 con una dirección de 45 grados. Recuerden que para ingresar la dirección del vector, primero tienen que ingresar la longitud seguido de la tecla Tab y después ya pueden ingresar el ángulo. Y bueno, vamos a trazar ahora un último vector. Voy a dejar puesta la cota de la dirección. Efectivamente son 45 grados. Tomo la herramienta de línea, partimos del centro y trazamos nuevamente otro vector que va a tener una dirección de 45 grados. Ahora quiero que noten algo. La dirección me la está dando con respecto del eje X, partiendo de 0. Noten cómo ahora que estoy en la parte inferior me va contando a partir de X nuevamente y llega hasta 180 grados. Ahora, como yo quiero dibujar un vector de 45 grados, la posición correcta o la indicación correcta sería la longitud del vector seguido del ángulo con respecto de X, o sea, con respecto de 0. En este caso serían 135 grados o 45 del otro lado. Seleccionamos la línea y lo cambiamos a color azul. Finalmente le agrego la cota de dirección, que en este caso son 45 o 135 si lo queremos ver desde la otra perspectiva. Para poder realizar la suma de vectores, en este caso el vector 1, 2 y 3 o el vector de 30, 45 y 135 de dirección, vamos a utilizar el método del paralelogramo. Este método consiste en tomar un vector y colocarlo en la parte final del segundo vector. Voy a utilizar aquí la herramienta de copiar. Seleccioné el vector, le doy en copiar, lo tomo del origen y me lo llevo al final del primer vector. Y voy a hacer ahora lo mismo con el siguiente vector. Lo selecciono, copiar, lo tomo del origen y lo coloco en la parte final del segundo vector, formando ahora sí un paralelogramo. El vector resultante será aquel que parte del origen y llegue a la intersección de los nuevos dos vectores. Aquí lo voy a señalar en color rojo para poderlo identificar. Si bien ya está hecha la operación,
Aún falta ver cuál será el resultado final. En este caso me salió un vector con la suma de los dos anteriores, pero falta todavía un último vector. Este tiene una magnitud de 14.89. Sin embargo, me falta sumarlo todavía con el último vector que tiene la dirección a 45 o 135. El método es el mismo. Selecciono el vector resultante y lo voy a colocar al final del último vector. Tomamos del origen, lo coloco al final del vector resultante, tomamos el vector resultante, que es el primero, tomamos del inicio y lo coloco al final del último vector. Se forma el paralelogramo y ahora voy a obtener la resultante del inicio, al final o la intersección de los dos anteriores. Lo voy a seleccionar y lo voy a cambiar de color. Le vamos a dar un color rosa para poderlo identificar. Checamos la longitud y obtenemos la magnitud total, que es de 15.31. Por supuesto, también vamos a checar la dirección, utilizando la cota angular, dándole clic al vector y clic al eje de las X. Y obtenemos una dirección de 62 grados. ¿Qué sucedería si uno de los vectores fuera negativo? Me regreso al primer, a donde tengo los tres. Pensemos que el vector número 2, el que voy a seleccionar, es un vector negativo, o una regla de correspondencia me dice que el vector es negativo. Bueno, aquí lo voy a cambiar de color, le voy a colocar un color verde para poder identificar que ese vector ahora es negativo. La suma de vectores, o ahora la resta de vectores, será prácticamente lo mismo, solo que tendrá una variable. Lo único que voy a hacer es seleccionar el vector y voy a invertir su posición, de tal forma que siga conservando los 45 grados, pero ahora en sentido negativo. Utilicé aquí el shortcut para poderlo mover, lo tomo y lo coloco en origen. Y ahí está. Un vector positivo lo acabo de transformar en negativo. Ahí lo voy a hacer con la herramienta de mover. Y ya está. Borramos la cota y agregamos una nueva cota solamente para rectificar que efectivamente tiene 45 grados de dirección. El siguiente paso es formar el paralelogramo. Tomo este vector que ahora es negativo y lo coloco al final del primer vector. Tomo el primer vector y lo colocamos al final del vector ahora negativo. Se forma el paralelogramo y trazo la resultante del origen al final de las intersecciones. Lo voy a cambiar de color nuevamente en color rojo. Y esa es la resta del primero y el segundo vector. Haré la suma ahora con los dos vectores, tanto el último vector con el vector resultante. Tomamos aquí el vector resultante, lo colocamos al final del último vector, tomamos el último vector y al final de la primera resultante. Y se ha formado nuevamente un paralelogramo. La línea que estoy trazando en este momento es la resultante final. Y bueno, estamos colocando ahí la dirección. Lo voy a cambiar de color, lo voy a colocar en rosa. Y finalmente vamos a colocar su magnitud. Esos son los resultados. Un vector de 6.42 con una dirección de 88 grados. Espero que les sirva el video. Más adelante estaremos subiendo más vectores con más operaciones con vectores. Quiero resaltar que lógicamente le hacen falta las flechas a los vectores, pero como ejemplo es más que suficiente. Muchas gracias.